Cuando Marcos García, 35 años, mecánico soltero con un taller en el corazón de la campiña manchega, vio aquel coche parado en el arcén de la carretera comarcal con el capó abierto y una figura con uniforme verde de la Guardia Civil inclinada sobre el motor, no dudó un segundo en detenerse con su vieja furgoneta roja para ofrecer ayuda, porque así lo había criado su padre, ayudar a quien estuviera en apuros sin pedir nada a cambio. Pero cuando la mujer se volvió hacia él y sus miradas se cruzaron, Marcos sintió que la sangre se le helaba en las venas y el corazón se le paraba durante un latido que pareció durar una eternidad, porque aquel rostro, aquellos ojos color miel, aquel lunar en la mejilla izquierda, los habría reconocido entre 1.000.000 de personas. Eran los mismos ojos que 15 años antes lo habían mirado con amor antes de desaparecer de su vida sin explicación. Eran los ojos de Julia Martín, su primer amor, la mujer que lo había dejado el día antes de su boda, con solo una nota que decía, «Lo siento», y a quien él nunca había dejado de buscar, y en ese momento, en una carretera polvorienta de La Mancha, Marcos García estaba a punto de descubrir que el destino tiene formas extrañas de reunir a las personas y que algunas historias de amor nunca terminan realmente, solo esperan el momento adecuado para volver a empezar. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Era uno de esos días de finales de mayo en que la campiña manchega parecía sacada de un cuadro, con los campos de trigo ondulando bajo una brisa suave y el cielo de un azul tan intenso que parecía irreal. Marcos García volvía a casa después de entregar un tractor reparado a un agricultor de Alcázar de San Juan, su vieja Citroën Berlingo roja, traqueteando sobre los baches de la carretera comarcal, la radio crepitando viejas canciones de Serrat que su padre siempre escuchaba en el taller. El taller, aquel pequeño taller mecánico en la pedanía de Herencia, a pocos kilómetros de Ciudad Real, que su padre había fundado 40 años antes y que Marcos había heredado 5 años atrás, cuando un infarto se lo llevó una noche de invierno. Era todo lo que Marcos tenía en el mundo. Aquel taller con las paredes cubiertas de calendarios y fotos descoloridas, con el olor a aceite de motor y gasolina que se había filtrado en cada ladrillo, con las herramientas que pasaban de padre a hijo como reliquias sagradas. Marcos nunca se había casado. A los 35 años seguía viviendo en la casa de sus padres, aquella casita con patio donde su madre cultivaba tomates, antes de que también ella lo dejara, llevada por un cáncer, 3 años después de su marido. Estaba solo Marcos, solo con sus motores, sus clientes, sus noches frente al televisor con una cerveza y un plato de migas recalentadas, los domingos arreglando cosas que no necesitaban ser arregladas solo para mantener la mente ocupada. No es que no hubiera tenido oportunidades a lo largo de los años. Las mujeres del pueblo lo miraban con interés. Aquel mecánico alto y callado, con las manos siempre manchadas de grasa y los ojos melancólicos, aquella mandíbula cuadrada y aquel pelo rebelde que le caía sobre la frente. La hija del panadero lo había intentado. La viuda del farmacéutico le había dejado claro que estaba disponible. Incluso la nueva maestra le había pedido que salieran a cenar. Pero Marcos no conseguía dejarse llevar, no conseguía olvidar. Cada vez que una mujer le sonreía, veía otra sonrisa. Cada vez que alguien pronunciaba un nombre de mujer, su corazón daba un vuelco esperando oír aquel nombre. No conseguía olvidarla a ella, no conseguía olvidar a Julia. Habían pasado 15 años desde aquel día en que se había despertado en la casa que habían preparado juntos, aquella casita de alquiler donde iban a vivir después de la boda, y había encontrado su lado de la cama vacío, sus cosas desaparecidas, y una nota en la mesa de la cocina. 3 palabras. Lo siento, Marcos. Nada más. Ninguna explicación, ningún número al que llamar, ninguna dirección. Había desaparecido como un fantasma. La mujer con quien había compartido 3 años de su vida, la mujer con la que debía casarse al día siguiente en aquella iglesita de pueblo donde sus padres se habían casado antes que ellos. Marcos la había buscado durante meses. Había llamado a sus padres que se habían mudado al sur y no sabían nada, o fingían no saber. Había contactado con sus amigas, que bajaban la mirada y cambiaban de tema. Había llegado a contratar a un detective privado, gastándose todos sus ahorros,
pero Julia Martín parecía haberse esfumado como si nunca hubiera existido. Y luego, con el tiempo, Marcos había dejado de buscar. No había dejado de pensar en ella, eso no. Pero había aceptado que algunas preguntas nunca tendrían respuesta, que algunas heridas nunca cicatrizarían del todo. Hasta aquel día de mayo, hasta aquel coche parado en el arcén de la carretera. Marcos vio primero el coche, un Seat León gris con el capó levantado, luego la figura de uniforme inclinada sobre el motor. Llevaba el uniforme verde de la Guardia Civil, el pelo oscuro recogido en una coleta, las manos trasteando con algo en el compartimento del motor con la evidente inexperiencia de quien nunca ha cambiado ni una rueda. Marcos redujo la velocidad, aparcó la furgoneta en el arcén y bajó. Era instinto, era educación, era lo que su padre le había enseñado desde niño. Cuando ves a alguien en apuros, te paras y ayudas. No importa quién sea, no importa si tienes prisa, no importa si llueve o nieva o el sol te abraza, te paras y ayudas. Se acercó con paso tranquilo, las manos en los bolsillos del mono de trabajo azul que siempre llevaba, preparado para decir algo como «¿Puedo echar una mano o necesita ayuda, señora?» Pero las palabras se le murieron en la garganta. La mujer se había vuelto al oír sus pasos, y Marcos se encontró mirando fijamente un par de ojos color miel que conocía mejor que sus propios ojos. Un rostro que había soñado durante 15 años. Un lunar en la mejilla izquierda que había besado 1000 veces en otra vida. Julia. Era Julia. Más adulta, claro. Las líneas del rostro más definidas, algunas arrugas finas en las comisuras de los ojos, el pelo más corto de como lo llevaba entonces. Pero era ella. Inequívocamente, imposiblemente, increíblemente ella. Y también Julia lo había reconocido. Marcos vio el color desaparecer de su rostro, vio sus manos aferrarse al borde del capó hasta que los nudillos se le pusieron blancos, vio sus ojos abrirse con una expresión que era una mezcla de shock, terror y algo más que no conseguía descifrar, algo que se parecía demasiado a la culpa, al arrepentimiento, al dolor de quien lleva años cargando con un peso demasiado grande. Durante un tiempo que pareció infinito, se quedaron así, 2 estatuas en el arcén de una carretera de campo, el zumbido de los insectos y el susurro del trigo, el único sonido en el silencio irreal de aquel momento. El sol les caía encima sin piedad. El calor de la Mancha, que en mayo ya anunciaba el verano abrasador que estaba por llegar, pero ninguno de los dos parecía notarlo, demasiado absortos en aquel reencuentro que ninguno había previsto ni imaginado. Fue Julia quien habló primero. Su voz era ronca, casi un susurro, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico cuando pronunció su nombre. Marcos. Una palabra, solo una palabra. Pero en esa palabra estaba todo. Estaban 15 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de noches de insomnio mirando al techo preguntándose qué había salido mal, de lágrimas derramadas en soledad cuando nadie podía verle. Estaba un pasado que Marcos había intentado enterrar bajo capas y capas de trabajo, de rutina, de días que se parecían todos unos a otros, y que ahora le explotaba delante con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Marcos no respondió. No conseguía hablar. La rabia, el dolor, la confusión, todo se mezclaba dentro de él en un torbellino que le quitaba el aliento. Quería gritarle, preguntarle por qué lo había dejado así, por qué había destrozado todo lo que habían construido juntos. Pero al mismo tiempo quería tomarla entre sus brazos, decirle que no importaba, que la había buscado durante tanto tiempo, que nunca había dejado de amarla. Pero no hizo nada de eso. Se quedó allí, inmóvil, mirándola fijamente como se mira un espejismo en el desierto. Fue el ruido de un claxon lo que rompió el hechizo. Un tractor pasó junto a ellos, el agricultor saludando con un gesto de la mano, y Marcos se sacudió como de un letargo. Se acercó al capó del coche, más por tener algo que hacer que por interés real en el motor. Sus manos, aquellas manos que habían reparado miles de motores, encontraron automáticamente el problema. Un manguito del radiador que se había soltado haciendo que el motor se recalentara. Una reparación sencilla, cuestión de minutos. Pero Marcos no tenía prisa. Por primera vez en 15 años, tenía a Julia delante, y no iba a dejarla marchar sin tener respuestas.
Le preguntó qué hacía allí, vestida con aquel uniforme, en aquella carretera que él recorría casi todos los días. Su voz era más dura de lo que habría querido, pero no conseguía controlarla. Julia le explicó que había vuelto a la zona hacía pocos meses. La habían trasladado a la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real después de años pasados en el sur, primero en Sevilla, luego en Málaga, luego en Almería. Era oficial, ahora. Había hecho carrera, había dedicado su vida al trabajo, a las investigaciones, a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero Marcos no quería saber de su carrera. Quería saber por qué había desaparecido, por qué lo había dejado el día antes de su boda, por qué le había roto el corazón sin tener siquiera el valor de mirarlo a la cara. Julia cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban brillantes de lágrimas contenidas. Le dijo que no podía decírselo entonces, que no podía decírselo durante muchos años, pero que quizás, ahora, había llegado el momento. Se sentaron en el arcén de la carretera, con los campos de trigo extendiéndose hasta el infinito ante ellos y el sol empezando a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rosa. Y Julia empezó a contar. 15 años antes, una semana antes de la boda, se le habían acercado unos hombres peligrosos, vinculados al crimen organizado que en aquella época tenía una fuerte presencia en la zona. Habían descubierto que el padre de Julia, un contable respetado por todos, había blanqueado dinero para ellos durante años. Tenían pruebas, documentos, grabaciones. Si Julia no hacía lo que querían, esas pruebas acabarían en manos de la justicia. Su padre iría a la cárcel. Su familia quedaría destrozada. Y lo que querían era sencillo. Querían que Julia desapareciera de su vida, de Marcos, de todo lo que conocía. Querían que entrara en las fuerzas de seguridad, que hiciera carrera, que se convirtiera en sus ojos y sus oídos dentro del sistema, que les avisara cuando las investigaciones se acercaran demasiado a sus negocios. Querían un topo, y la habían elegido a ella porque era joven, inteligente, ambiciosa, y sobre todo porque tenía algo que perder. Alguien a quien perder. Julia se había negado al principio. Había dicho que hablaría con Marcos, que juntos encontrarían una solución, que irían a la policía, que lucharían. Pero los hombres le habían dejado claro que si hablaba con alguien, si intentaba rebelarse, si siquiera pensaba en hacerse la lista, no sería su padre quien pagara, sería Marcos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Lo harían desaparecer como hacían desaparecer a todos los que se interponían en su camino, y nadie encontraría jamás su cuerpo. Le habían enseñado fotos de personas que habían tomado la decisión equivocada, cuerpos irreconocibles abandonados en cunetas, y Julia había entendido que no estaban mintiendo. Y así Julia había tomado la decisión más difícil de su vida. Para proteger a Marcos, para mantenerlo a salvo, lo había dejado. Había escrito aquella nota sabiendo que cada palabra era una puñalada en su propio corazón. Había desaparecido sabiendo que lo estaba condenando a una vida de preguntas sin respuesta. Pero no había hecho lo que querían. No se había convertido en su topo. Había usado aquellos años en las fuerzas de seguridad para reunir pruebas, para construir casos, para desmantelar pieza a pieza la organización que la había amenazado. Y finalmente, 6 meses antes, la última operación había salido bien. Los cabecillas de la organización estaban en prisión. Las pruebas contra su padre habían sido adquiridas por la fiscalía, pero él había muerto 2 años antes, llevándose sus secretos a la tumba. Julia era libre. Por primera vez en 15 años, era verdaderamente libre. Marcos escuchó en silencio, los puños apretados, el corazón latiendo tan fuerte que le parecía un tambor en los oídos. Cuando Julia terminó de hablar, no sabía qué sentir. Había rabia, sí, mucha rabia, porque ella había decidido por los dos, porque no le había dado la oportunidad de elegir, de luchar, de protegerla como debería haberlo hecho él, como habría hecho sin dudarlo ni un segundo, si ella se lo hubiera permitido. Había dolor, por todos aquellos años perdidos, por todas las noches en que había mirado al techo preguntándose qué había hecho mal, por todos los momentos en que se había culpado a sí mismo pensando que no había sido suficiente,
que no había sido lo bastante bueno para ella. Había confusión, porque la historia que Julia le había contado parecía sacada de una película de esas que echan los domingos por la tarde, no de la realidad de su tranquila provincia manchega, donde lo más emocionante que pasaba era la feria del pueblo en agosto. Pero también había algo más, algo que se parecía terriblemente al alivio, como cuando llevas años arrastrando un peso y de repente alguien te ayuda a soltarlo, porque por fin sabía, por fin entendía. Julia no lo había dejado porque no lo amara, no lo había dejado porque hubiera encontrado a otro, no lo había dejado porque él no fuera suficiente. Lo había dejado porque lo amaba demasiado. Lo había dejado para salvarlo, sacrificando su propia felicidad, su propio futuro, sus propios sueños por su seguridad. Marcos se levantó, caminó de un lado a otro por el arcén de la carretera, intentando poner orden en sus pensamientos. Julia lo miraba con aquellos ojos que había soñado durante 15 años, esperando un veredicto que podía significarlo todo o nada. Al final, Marcos se detuvo frente a ella. Le dijo que necesitaba tiempo, que no podía simplemente perdonarla y hacer como si no hubiera pasado nada. 15 años eran muchos, eran una vida. Él había cambiado, ella había cambiado, el mundo a su alrededor había cambiado. Pero también le dijo que no quería que desapareciera de nuevo, que ahora que sabía la verdad, necesitaba procesarla, entender qué significaba para él, para ellos, si es que alguna vez volvería a haber un ellos. Le pidió que le diera tiempo, solo eso. Julia asintió, los ojos llenos de lágrimas que esta vez no consiguió contener. Le dijo que esperaría, que había esperado 15 años para tener esta conversación, y podía esperar más. Le dio su número, la dirección de su piso en Ciudad Real, todas las formas de contactarla, y luego, con un gesto que pareció instintivo, le tomó la mano. Fue como tocar un cable eléctrico. Marcos sintió una descarga atravesarle todo el cuerpo, una ola de emociones tan intensa que le quitó el aliento. En aquel momento entendió que, a pesar de todo, a pesar de los años y el dolor y la rabia, nunca había dejado de amarla. Pero no se lo dijo. Todavía no. Se limitó a apretarle la mano un segundo, luego la soltó. Volvió al motor de su coche, reconectó el manguito del radiador, llenó el depósito del líquido refrigerante con el que siempre llevaba en la furgoneta para emergencias. El coche estaba listo para arrancar. Julia le dio las gracias, la voz todavía temblorosa. Marcos asintió sin hablar. La vio subir al coche, encender el motor, dar la vuelta y alejarse por la carretera comarcal, hasta convertirse en un punto en el horizonte. Solo entonces se permitió llorar. Pasaron 3 semanas en las que Marcos no hizo otra cosa que trabajar, pensar y aplazar aquella llamada que sabía que tenía que hacer. El número de Julia estaba guardado en su teléfono, lo miraba cada noche antes de dormir, pero cada vez encontraba una excusa para no llamar. Fue su primo Roberto quien le dio el empujón que necesitaba. Roberto era el único a quien Marcos le había contado todo, el único con quien se desahogaba desde que eran críos. Vino al taller un sábado por la tarde, se sentó en una vieja silla desvencijada y le dijo a Marcos lo que pensaba sin rodeos. Le dijo que era idiota, que había pasado 15 años buscando respuestas y ahora que las había encontrado, estaba dejando que el miedo le impidiera vivir. Le dijo que nadie tenía la garantía de que las cosas saldrían bien, pero que no intentarlo era la única forma segura de fracasar. Le dijo que la vida era demasiado corta para tener arrepentimientos. Marcos escuchó en silencio, limpiando un carburador que no necesitaba ser limpiado. Sabía que Roberto tenía razón. Lo sabía desde el momento en que Julia se había alejado por aquella carretera comarcal. Pero oírlo decir en voz alta por otra persona le dio por fin el valor de actuar. Aquella misma noche, después de cerrar el taller, Marcos se duchó, se puso la ropa menos manchada de aceite que tenía y subió a la furgoneta. Ciudad Real estaba a media hora de camino. Conocía la dirección. No había llamado para avisar. No quería darse tiempo de cambiar de idea. Cuando llegó al edificio donde vivía Julia, el corazón le latía tan fuerte que pensó que le iba a dar un ataque de pánico. Subió las escaleras hasta el 3er piso. Se paró frente a la puerta con el nombre Martín en el timbre y se quedó allí 5 minutos largos, con la mano levantada pero incapaz de llamar.
Fue Julia quien abrió la puerta. Lo había visto desde la ventana, había reconocido su furgoneta roja y ahora estaba allí, en vaqueros y camiseta, el pelo suelto sobre los hombros, tan diferente de la mujer de uniforme que había visto en la carretera y tan parecida a la chica de la que se había enamorado 15 años antes. Se miraron durante un momento que pareció durar una eternidad. Luego, Marcos hizo lo único que tenía sentido hacer. La besó. Un año después, Marcos García estaba terminando de colgar un cuadro en el dormitorio de la casa que habían comprado juntos, él y Julia. Una casita con jardín no lejos de Herencia, lo bastante cerca del taller para que Marcos pudiera ir andando, lo bastante cerca de Ciudad Real para que Julia no tuviera un trayecto imposible. Había sido un año intenso, lleno de conversaciones difíciles, de lágrimas, de rabia que de vez en cuando subía a la superficie, como un viejo dolor nunca del todo curado, de noches en las que uno de los dos se despertaba con las pesadillas del pasado y el otro lo abrazaba hasta que salía el sol. Pero también había sido un año lleno de redescubrimiento, de momentos robados, de cenas preparadas juntos en la pequeña cocina del piso de Julia, de desayunos en la cama los domingos por la mañana, de paseos por los campos al atardecer cogidos de la mano como dos adolescentes, de noches pasadas hablando hasta el amanecer, intentando recuperar 15 años de vida vivida por separado. Julia había cambiado de trabajo, había dejado la Guardia Civil, cansada de una vida hecha de peligros y sacrificios, de guardias interminables y operaciones que la mantenían lejos de casa durante semanas, y había encontrado un puesto como consultora de seguridad en una empresa de Albacete. Ganaba menos, trabajaba más horas en la oficina, pero por primera vez en 15 años volvía a casa cada noche con una sonrisa en la cara en lugar del peso del mundo sobre los hombros, y Marcos había descubierto que podía volver a amar. Mejor dicho, había descubierto que nunca había dejado de amar. Simplemente había guardado aquel sentimiento en un cajón, cerrado con llave, convencido de que nunca más tendría ocasión de sacarlo, y en cambio ahí estaba, más fuerte que antes, más maduro, más consciente. La ceremonia se celebró en aquella misma iglesita de pueblo donde debían haberse casado 15 años antes, una iglesita románica con muros de piedra desgastada por el tiempo y un campanario que se veía desde kilómetros de distancia, rodeada de campos de trigo y viñedos que en otoño se teñían de rojo y oro. Fue una ceremonia sencilla, íntima, con solo los familiares más cercanos y algún amigo de confianza, sin las florituras y exageraciones de las bodas modernas. Roberto hizo de testigo, bromeando con que era la única boda con 15 años de retraso y que esperaba no tener que esperar otros 15 para el bautizo del primer hijo. El cura que los casó era el mismo que debía haber celebrado su boda entonces, el padre Miguel, ahora anciano y tembloroso, pero todavía con aquella voz profunda que parecía llegar directamente del cielo. Cuando Marcos puso el anillo en el dedo de Julia, aquel mismo anillo que había guardado durante 15 años en un cajón de la mesilla, sin conseguir nunca deshacerse de él, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz. Una paz profunda, total, que parecía llenar cada vacío que había llevado dentro durante todos aquellos años. En el banquete, en un restaurante de campo donde los conocían a todos, aquel restaurante donde Marcos y Julia habían tenido su primera cita 15 años antes, y donde la dueña, la señora Carmen, los había recibido con lágrimas en los ojos, diciendo que sabía que este día llegaría tarde o temprano, porque el amor verdadero siempre encuentra su camino. Marcos se levantó para un brindis. Nunca había sido bueno con las palabras, prefería el lenguaje de los motores y los engranajes al de las emociones. Prefería demostrar lo que sentía con hechos en lugar de con discursos. Pero aquel día, con Julia mirándolo con aquellos ojos llenos de amor y todos sus seres queridos reunidos a su alrededor, encontró las palabras adecuadas, las palabras que había guardado dentro durante tanto tiempo. Dijo que la vida a veces nos lleva donde no esperamos, que los caminos que parecen terminados pueden reabrirse cuando menos te lo esperas. Dijo que él y Julia habían perdido 15 años, pero que de alguna manera aquellos años los habían convertido en las personas que eran hoy, personas que por fin estaban preparadas
la una para la otra. Personas que habían aprendido lo que de verdad importa en la vida, a base de perderlo todo y volver a encontrarlo. Y mientras levantaba la copa, mientras los aplausos llenaban la sala, y Julia lo miraba con aquellos ojos color miel que había soñado durante tanto tiempo, Marcos entendió una cosa. Aquella parada en la carretera comarcal, aquel momento en que había visto un coche averiado y había decidido pararse a ayudar como su padre le había enseñado, no había sido solo suerte o casualidad. Era el destino que por fin cumplía una promesa hecha 15 años antes. La promesa de que, tarde o temprano, volvería a encontrar a la mujer que amaba, y lo había hecho. De una forma tan improbable, tan cinematográfica, tan absurdamente romántica, que nadie le creería si lo contara. Una avería en una carretera perdida de La Mancha. Una mujer de uniforme que resultó ser el amor de su vida. Un segundo encuentro después de 15 años de silencio. Parecía el guión de una película, pero era su vida, su historia, su segunda oportunidad. Pero a Marcos no le importaba si le creían o no. Tenía a Julia a su lado, con aquel vestido blanco que la hacía parecer un ángel, con aquella sonrisa que había iluminado sus sueños durante 15 años. Tenía una vida por delante, una vida llena de posibilidades, de mañanas despertando junto a ella, de tardes trabajando en el taller sabiendo que ella lo esperaba en casa, de noches hablando hasta quedarse dormidos con las manos entrelazadas. Y por primera vez desde que había encontrado aquella nota en la mesa de la cocina 15 años antes, sentía que el futuro era algo que esperar con alegría, no con miedo, porque algunas historias de amor nunca terminan realmente. Solo esperan el momento adecuado para volver a empezar. Si esta historia te ha recordado que el amor verdadero sabe esperar y que a veces las segundas oportunidades son las más bonitas, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes contamos historias que hacen latir el corazón, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que aquel gesto de Marcos que se detuvo a ayudar a una desconocida que no era desconocida en absoluto.